Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos en el nombre más grande que existe, en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición, un saludo para las visitas, los amigos, los niños. La élite de Pedro, muy bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Esté cómodo, hermano, y vamos a predicar la palabra con la ayuda del Señor Jesús. Que sea el Señor hablándome, hablando a la iglesia, hablando a alguien que necesite de su palabra en esta noche. Agradecido con el Señor infinitamente por permitirme estar aquí con el ministerio de los jóvenes. Gracias a Dios porque podemos servirle en pos de la juventud de la iglesia. Y vamos a predicar su palabra. El Señor en este mes de julio viene hablándonos de una manera muy hermosa a la iglesia. Y hace 8 días hablábamos que más que espectadores tenemos que ser protagonistas de su gloria. Amén. Y hoy vamos a hablar: más que espectadores, debemos ser protagonistas de su poder. Amén. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Todos nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos un ejemplo claro y es el apóstol Pablo, un personaje muy importante en la historia de la palabra del Señor. Un hombre que el Señor usó en gran manera. Aproximadamente escribió 13 cartas. Gran parte del Nuevo Testamento el Señor inspiró al apóstol Pablo para que lo escribiese a diferentes iglesias: Galacia, Corinto, Tesalónica, muchas iglesias le hablaba el apóstol Pablo. Era un hombre demasiado inteligente, muy inteligente. Estaba buscando un poco la biografía del apóstol y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo, hablando en la parte intelectual, era demasiado capaz, demasiado. Y se sorprende a uno la manera en que una persona puede llegar a obtener tantos conocimientos, tanto estudio. Dice la historia que el apóstol Pablo hablaba arameo, griego, hebreo, obviamente como su idioma natural, pero sabía muchos idiomas. El apóstol Pablo tenía varios estudios teológicos y tenía un gran maestro rabino llamado Gamaliel, que era el que instruía al apóstol Pablo. Y verdaderamente era un hombre muy inteligente. Y se me viene a la mente cuando el Señor usa a este hombre, y usted lee la historia en Hechos 17, que Él se le paró allá a todos los griegos, personas tan estudiadas, filósofos, epicúreos, gente que sabía tanto, que tenía tanta elocuencia, y el apóstol Pablo llega y se para allá y les predica la palabra, y la gente era asombrada y decían: bueno, este hombre, ¿cómo es que puede hablar tan bien? ¿Cómo es que puede tener esta elocuencia, esta manera de expresarse? Y me llama mucho la atención porque a pesar de todo el conocimiento, de todo lo que el apóstol Pablo tenía también debilidades. Tenía su aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo, cuando llega a los pies del Señor, cuando tiene ese encuentro con Él, la vida le da un giro completamente grande. Porque él consideraba que aunque tuviera mucho conocimiento, él lo decía, no recuerdo muy bien en qué carta, pero él dijo: todo lo que yo tengo, lo tengo por basura, con tal de ganarme a Cristo. Imagínense qué tan importante es tener a Cristo en mi vida.
que tener a Cristo en nuestras vidas. Que el apóstol Pablo tuviera a Cristo en su vida para él decir: todo lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que he enseñado no me interesa con tal de ganarme a Cristo. Era algo grande. Y si usted lee el contexto desde el capítulo 11 de Corintios, usted empieza a leer desde el versículo 23. Y el apóstol Pablo habla de todas las cosas que él ha pasado, de muchas cosas que yo creo que ni el 1% nos ha pasado a nosotros. En azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24, por favor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. He sido azotado con varas, apedreado, padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, de ladrones, de naciones, de gentiles, de la ciudad, de desierto, del mar, de los falsos hermanos, de trabajo y fatiga, de desvelos, de hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Todo esto lo pasaba el apóstol. Levante la mano el que ha pasado por todos esos. Ninguno. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hemos pasado momentos difíciles, sí. Entonces uno se puede poner a pensar y uno dice: el apóstol Pablo sí tiene de qué gloriarse, porque sabe, porque ha tenido experiencias con Dios muchas. Si usted lee el capítulo 12, él dice que Dios lo llevó a una revelación. Y él dice: yo tengo de qué gloriarme, yo sí tengo de qué, pero no lo voy a hacer, porque en mí hay una debilidad. Y hoy vamos a hablar del poder de Dios. El apóstol Pablo dice: en mí hay una debilidad y no me voy a gloriar en todo lo que sé, porque tengo un aguijón que se lo he rogado al Señor 3 veces. Imagínese usted el apóstol Pablo: Señor, quítame ese aguijón. ¿Quién sabe qué clase de oración haría él 3 veces? Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, porque si te lo quito de pronto y sí te vas a gloriar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué tal que no tuviéramos nosotros esa debilidad que nos hace aferrarnos más al Señor? ¿Qué tal si no tuviéramos esa necesidad de decirle: Señor, esto me está dando tan duro, pero me pego a tu mano? Y el apóstol dice, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, no te voy a quitar esa debilidad, porque mi poder se va a perfeccionar en ella. Amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad que tú y yo tenemos. O sea que la gracia de Dios nos basta para que su poder se perfeccione en la debilidad de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ser protagonistas del poder de Dios, porque Dios quiere hacer algo grande en esta noche, con un amigo, con un joven. Porque en este mundo hay gente poderosa, mucho. En Río Negro hay mucha gente poderosa, en Medellín, en Colombia, en el mundo hay gente poderosa. Hay gente que con solo abrir su boca para dar una orden mueve masas, mueve gente. Realmente en este mundo hay gente que tiene poder, no lo podemos negar. En este momento el mundo está bajo el dominio de alguien, ya sabemos quién es. Tiene poder, no podemos negarlo. Hay gente con poder político, poder deportivo, con mucha clase de poder. Hay personas en este mundo, pero nosotros nos paramos aquí no a hablar de alguien que tiene poder, sino alguien que tiene todo el poder. Aleluya, todo el poder. Y por más poder que tenga cualquiera en este mundo, no se puede comparar con el todo poderoso, con el protagonista de nuestra vida, con el protagonista de nuestra iglesia, con el que nos salvó, el que nos rescató, el que nos perdonó. Por eso una vez por allá Moisés y Aarón convirtieron una vara en serpiente, porque tenían el poder de Dios. Y llegó el enemigo, Faraón, y le dijo: listo, yo también soy capaz, porque muchas veces el enemigo también puede hacer milagros. Y llega el diablo y dice: yo también soy capaz de hacerlo, y cogió su vara y la convirtió en serpiente. Pero ¿sabe qué es la diferencia ahí? Que la serpiente de Moisés se tragó. Amén. Se tragó la serpiente de Faraón. Eso me habla a mí que el diablo puede tener mucho poder, pero mi Dios tiene todo el poder. Aleluya, todo el poder.
Y nuestro Dios está aquí metido en nosotros. Así que Dios nos ha dado de su poder. La muerte es tan poderosa que el Señor la venció. Las llaves del infierno y de la muerte ya no las tiene Satanás. Las tiene Cristo el Señor. Y usted puede ver la persona más poderosa del mundo y le tiene miedo a la muerte. Por mucho poder que tenga y mucho dinero. Mucha gente invierte mucho dinero en salvar su vida y no lo puede. Porque realmente nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para que viviéramos por siempre, ya porque llegó el pecado a nuestra vida. Pero ni siquiera la muerte pudo contener al Todopoderoso. Usted no se siente contento, hermano, feliz de que el Todopoderoso esté aquí metido en el alma, en el corazón de nosotros. Que el Todopoderoso esté aquí adentro, hermano, eso es lo más grande que nosotros tenemos. Y hay algo que quiero hablarles para desarrollar el tema, y es que nosotros tenemos un protagonismo grande en esta vida cristiana. Tenemos un papel muy importante, porque así como el apóstol Pablo tenía sus debilidades y sus cosas muy buenas, así también nos pasa a nosotros. Y existe algo que estaba investigando y me llamó mucho la atención. Hay algo que se llama making of, que si nosotros escuchamos la palabra en inglés no la vamos a entender. Pero si decimos en español que es un detrás de cámaras, creo que todos sabemos qué es detrás de cámaras. Todos algún momento hemos visto una película, una serie, una canción, cualquier tipo de canción cristiana. Detrás de toda esa escena que nosotros vemos hay un detrás de cámaras, un making of, así se llama, así estaba investigando, realmente no lo sabía. Y hay un equipo completo de muchas cosas que gira en torno a un protagonista. Usted muchas veces se puede sentar en su televisor y sin usted saber qué película y qué serie, no lo sé, usted se sienta a mirar y usted puede deducir más o menos quién es el protagonista. ¿Por qué? Porque es el que más sale, es el que más habla, es el que más muestran, es el más importante. Toda la historia gira en torno de él. Amén. Y el protagonismo de nosotros en Dios es grande, porque nosotros estamos detrás de cámaras. Nosotros, el protagonismo de nosotros es en lo secreto, allá. Allá donde nadie nos ve, es donde nosotros tenemos un protagonismo, porque es algo paradójico. Somos protagonistas y no lo somos, porque el verdadero protagonista se llama Jesús. Y si usted se pone a ver, todo el mundo gira en torno a Él, todo. Aunque el mundo no lo crea y aunque el mundo lo niegue y haga lo que quiera y diga lo que quiera, todo gira en torno a Cristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Aleluya, Él está aquí en esta noche. Y si usted abre Génesis, ¿el protagonista quién es? Señor, el Creador. Si usted mira Éxodo, es el libertador. Si usted mira Levítico, el sumo sacerdote. En Reyes es el rey de todos los reyes. Si usted mira en Job, es nuestro redentor. Amén. Si usted mira en Salmos, Él es nuestro pastor. Él es el protagonista de nuestra vida. Si usted mira en Isaías, Él es el Dios fuerte, Él es admirable, Él es consejero, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Aleluya. Si usted mira en Cantar de los Cantares, Él es nuestro esposo. Si usted mira en Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si usted mira en Jeremías, esto es hermoso, es el fuego ardiente que se nos metió en los huesos. Aleluya. Si usted mira en Hechos, Él es el Espíritu Santo. Si usted mira en Juan, Él es Dios. Si usted mira en Mateo, Él es Rey. Si usted mira en Romanos, Él es el justificador. Y si usted mira en Apocalipsis, Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el protagonista de su palabra. Y si usted mira en su vida y en mi vida, Él es el que me salvó, Él es el que te salvó, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos limpió, el que nos transformó, el que nos llenó, el que nos muestra cuando estamos perdidos, el que nos guía cuando no sabemos qué hacer.
el que nos perdona cuando fallamos. Hermano, el protagonista de nuestra vida y del mundo se llama Jesús. Él es todo, Él es todo, Él es todo. Él es todo, aleluya. Por eso nosotros muchas veces no podemos juzgar por lo que vemos, porque el Señor conoce las cosas y yo me he equivocado, Sebastián se ha equivocado y ha juzgado por lo que ve por encima, y así no es. Porque Dios nos tiene a nosotros para cosas grandes. Y muchas veces las vemos personas que uno dice no, pero Dios dice que sí. Por eso es mejor no juzgar, y yo he juzgado y me he equivocado. Por eso una vez llegó Samuel allá donde Elí y vio a los hijos de él muy fornidos, muy fortachones, los vio. Aparentemente eran los protagonistas que Dios necesitaba. Y llega Samuel y le dice a Elí: Elí, venga, que es que yo voy a ungir hoy al que va a ser rey de Israel. Y mira, todos los hijos de Elí, menos a David, estaban todos los hijos de Isaí, amén, Isaí. Y estaban todos ahí. Y Samuel le dice: déjeme lo que lo voy a ungir. Y el Señor le dice: no, no está ahí. Y quizás Samuel dentro de él se preguntaba: pero Señor, mire la apariencia de ellos, mire cómo se ven bonitos, se ven grandes, se ven fortachones. El Señor le dice: no, ahí no está. Y ayúdeme, digo, permítame recrear un poco. Y el Señor le dice: váyase de ahí, que es que ahí no está, ahí que va a ser verdaderamente protagonista. A mí no me interesa que se vea mucho, que sea muy fortachón, que se muestre mucho, eso a mí no me interesa. Váyase de ahí, que el que está por allá apacentando las ovejas. Ese es el protagonista que yo tengo para que gobierne Israel. Y cuando llegó allá, quizás Samuel vio a un joven pequeño, de no mucha apariencia, no lo sé, quizás no oliendo lo mejor posible. Y quizás el Señor le decía: no importa cómo sea su apariencia, no importa qué tan débil sea, hermano, porque el poder de Dios se refleja en la debilidad de nosotros. Por eso David quizás no aparentaba mucho y fue rey de Israel. Por eso Moisés le dijo: Señor, yo soy tartamudo, no importa, mejor, porque te voy a poner a hablar. Aleluya. Gedeón le dijo: yo soy pobre, no importa que seas pobre, es que si yo te llamé es porque te voy a usar. A Jeremías le dijo, le hizo un llamado y Jeremías le dijo: no es que yo soy un niño, no importa. Si Dios te está llamando hoy, no mires tu condición, joven. No mires la condición. Y lastimosamente nosotros vemos lo negativo de nosotros. Pocas veces vemos lo positivo. Estoy seguro que si mañana llegamos al culto y hay una mancha negra ahí, esa es la que vamos a ver. Ay, pero ¿por qué esa mancha? Se dañó el altar. Un ejemplo. Y muchas veces tenemos miedo y decimos: no, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. El Señor te está diciendo hoy en esta noche: bástate mi gracia. Porque el poder que yo tengo, joven, élite de Pedro, hermano, amigo, visita, joven que de pronto te has apartado, no lo sé. El poder que yo tengo se va a perfeccionar en eso. Por eso el que tenía la lengua enredada, lo puso el Señor a hablar y ayudó a libertar al pueblo. Por eso el que era pobre, el Señor lo usó y ganó miles de batallas. Y por eso yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque no era nadie yo. Yo no era nadie. Creo que no éramos nadie. Y tener el protagonismo que hoy tenemos nosotros como hijos de Dios, poder ser partícipes de su gloria, de su amor, de su perdón, de su poder, es algo grande. Y Dios quiere hacer algo hoy con alguien. Porque muchas veces cuando el Señor derrama de su gloria, ya nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Ya. Hasta ahí llega lo de nosotros. Hace poco la alabanza se derramó, la presencia del Señor. Duró como 1 hora la alabanza. Hermano, y no vale que usted sea músico, que yo sea predicador, que yo sea líder de jóvenes, que yo sea cantante, y no vale nada, hermano, cuando el Señor
derrama de su poder, no hay nada que hacer. Disfrute de su gloria, gócese de su presencia. Suelte el micrófono, suelte todo, derrámese ante la presencia de Dios, porque la gracia de Dios se perfecciona en nosotros. Aleluya. Dale una alabanza al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Porque su gracia se perfecciona en nosotros cada día, en cada momento. Por eso esta reflexión y esta enseñanza es para los débiles, para los que hemos querido tirar la toalla. Levante la mano, ¿quién ha querido algún día tirar la toalla? ¿Quién? Yo he sido el único. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, Señor, no soy capaz. Y eso es lo lindo, hermano, que usted diga que no es capaz, porque ahí es donde se mete el Señor. El Señor no se va a meter con una persona que cree que se las sabe todas. El Señor lo deja. Pero cuando nosotros reconocemos y decimos, Señor, no puedo. Señor, siento que no voy a ser capaz, siento que voy a dar un paso al costado, ahí donde usted escucha una voz que le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder está en ti, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted se ubique en pie en un momento. En la empresa donde estoy, nos enseñaron algo que me llamó mucho la atención, y fue esa imagen que se ve ahí en la pantalla. Les voy a contar un poco ya para finalizar. Vimos algo que se llama el triángulo del fuego. Entonces nos estaban enseñando cómo controlar el fuego en caso de un incendio, y nos explicaron que el fuego está compuesto de 3 elementos: un comburente, un combustible y un calor. El comburente es el oxígeno. Entonces ese muchacho nos decía, muchachos, el día que ustedes acá en la empresa tengan un incendio, ustedes hagan una de 3 cosas: quítele el combustible, el comburente, el calor o el oxígeno, y usted no va a tener fuego. Por eso, hermana, cuando se le prenda la olla en la casa, no le eche agua, que se le prende más, porque le está echando oxígeno. Coja una manta y tápela, y usted ahí le va a quitar el oxígeno. Ahí le quita el oxígeno. Esos son los 3 componentes que necesita el fuego para vivir. Si usted quita uno, hasta ahí llega. Yo estaba pensando mucho en eso. Yo, Señor, ayúdame, dame una comparación que yo pueda aplicarlo a lo espiritual, porque nosotros necesitamos mantener ese fuego prendido del poder de Dios en nuestra vida. Y yo reemplacé esas 3 palabras por esas 3 que están allá: oración, alabanza y palabra. Y las ubiqué: oración, alabanza y palabra. Y yo decía, Señor, si yo tapo la oración no va a haber fuego. Quizás va a haber alabanza y va a haber palabra, pero si yo dejo de orar, ¿qué? Voy a tener el poder de Dios en mi vida, voy a tener la unción, la autoridad de parte de Dios, voy a perder mi intimidad con Dios, algo tan vital en mi relación con Él. Y yo dije, Señor, bueno, y si tapo la alabanza, no, tampoco puedes taparla. Va a haber oración y va a haber palabra, pero hay un salmo que dice: bendeciré en todo, su alabanza estará de continuo, algo progresivo. Yo le decía al Señor, listo, Señor, tengo alabanza y oración, le voy a quitar la palabra, pero ¿cómo te voy a hablar si quitas la palabra? Yo puedo orar mucho y puedo alabar al Señor, pero si no escucho su palabra, ¿cómo voy a adquirir fe? Si no leo su palabra, Él ¿cómo me va a hablar a mí? ¿Cómo me va a enseñar? ¿Cómo me va a mostrar? Yo le dije, Señor, imposible quitar uno de esos 3 elementos de mi vida. Hermanos, si queremos ser protagonistas del poder de Dios, tenemos que vivir una vida en avivamiento con esos 3 aspectos: oración, alabanza y palabra. Y yo quiero hacer una invitación en esta noche.
Yo quiero invitar a un joven, solo a uno. Quiero invitar solo a un joven que siente que necesita de Dios y que es débil, o a un hermano, o a una visita que hoy necesite de Dios. Yo quiero hacer una invitación a este lugar. Solo uno que necesite de Dios. Yo creo que en este lugar podemos pasar todos necesitamos de Él. Por eso cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando el Señor muestra de su gloria, de su poder y de su amor, hermano, lo único que tenemos que hacer es callar y adorarlo y exaltarlo y bendecirlo, hermano, por más débil que usted se crea. Por eso dice más adelante el versículo, diciendo que yo soy débil, así yo soy fuerte. Así soy fuerte, reconociendo de que Dios es mi mayor fortaleza, de que yo no necesito de nada. Y cada uno de nosotros tiene un aguijón en la carne. Eso es innegable. Lo tiene el hermano que es diácono, el líder, el pastor, los plesbit, hermano, todos. El hermano que recién se bautizó, tenemos un aguijón en la carne. Que, hermano, no le digamos al Señor que nos lo quite, porque me atrevo a decir que vamos a perder esa oración. Oremos por otra cosa en vez de decirle al Señor que me quite este aguijón. Hermano, si el Señor se lo quita, usted ya se va a bastar de su poder, de su gloria. Y Dios no necesita eso. Dios necesita gente débil para formarla, para fortalecerla, para llenarla con su Espíritu Santo. Por eso yo no era nada, yo nunca me vi aquí parado en un púlpito predicando, nunca me vi cantando, nunca me vi evangelizando porque no quería, pero de lo vil y menospreciado el Señor sacó para avergonzar a los sabios. Oh Dios,